Bienvenidos hermanos a la semana número 7 y también la número 8, semana 7, marzo 5 al 11, semana 8, marzo 12 al 18. Hablaremos un momentito de la semana 8. Esta semana 7 toca las lecturas de González, capítulos 29 al 33. Estamos mirando ahora las respuestas y las reacciones a la reforma. Primera parte porque también en 2 semanas más veremos también la segunda parte de las respuestas y las reacciones a la reforma. Primeramente una lectura bíblica, Mateo 24, empezando con versículo 3. Dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora Jesús habla en este pasaje de las señales de los últimos días, las cuales son señales para todos los días, porque desde que Él inauguró la nueva era en que estamos ahora, estamos en los últimos días. ¿Y cómo serán las cosas en estos últimos días, de los últimos 2000 años y hasta que venga Jesús? Bueno, habrán persecuciones, habrán guerras, rumores de guerras, naciones contra naciones, pestes y hambres, falsos profetas, la multiplicación de la maldad, exactamente lo que hemos visto en la historia humana los últimos 2000 años y lo que vemos aún hoy día. Pero las buenas noticias: será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo a todas las naciones. Esta semana vamos a volver a nuestros estudios a Europa. La reforma ha avanzado, pero hay oposición intelectual, oposición religiosa, oposición político y en muchos casos una oposición violenta. Muchos de los problemas resultan que no existe hasta este punto una idea de la separación de iglesia y Estado. Para todos en estos días, protestantes y católicos, ser un ciudadano, ser un miembro de la iglesia, era toda la misma cosa. No tenían esa cosmovisión de una separación como nosotros de los días modernos lo tenemos. Ciertamente los anabaptistas insistieron en esto, pero ellos eran la minoría y no tenían el poder de implementar esa filosofía. Por lo tanto, en países y territorios europeos, la religión de los reyes, de los príncipes, fue por obligación la religión del pueblo. Y si al pueblo no le gustaba, si a alguna persona le gustaba, que se vaya a otra región, que se vaya a otro país. El resultado simplemente es que continuaba la persecución de un grupo contra el otro. Seguían las conversiones y los bautismos muchas veces a la fuerza. Seguía la confusa y de la delicada relación de religión y política. Por lo tanto, explotó la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes. Una guerra terrible como nunca se había visto en la historia del mundo, ciertamente en la historia europea. Cuando esta terminó finalmente con la paz de Westfalia, la gente estaba cansada de tanta guerra, tanto conflicto. Terrible la situación. Creo que varias millones de personas perecieron en esta guerra. Algunos países quedaron sin protestantes, otros quedaron sin católicos, o sea, fue una guerra terrible. Y esta guerra creó dudas e incertidudes acerca de la intolerancia religiosa.
la supuesta, dudas hacia la supuesta certitud teológica, la certitud política de ambos los líderes eclesiásticos, los líderes seculares. Estos que estaban tan ciertos de su posición bíblica y todos siempre creyendo que Dios estaba en su lado. Y, bueno, después de esta guerra la gente empezó a tener dudas, empezó a tener conflictos internos hacia la teología, hacia la política. En un sentido, estas preguntas que tuvieron la gente, que tuvo la gente, eran preguntas buenas, porque ciertamente la persecución, la intolerancia, las conversiones a la fuerza no reflejan un cristianismo realmente bíblico. Pero estas dudas también abrieron la puerta a los que empezaron a dudar la realidad y la verdad de la Biblia y la realidad y la verdad del mensaje del Evangelio. Y vamos a ver cómo en unas semanas, como en la historia, unos siglos, 2 siglos más tarde, esto llevó a la era de la iluminación, donde se preguntaba, se cuestionaba, se negaba a veces toda la autoridad bíblica. Pero eso es para próximas semanas. En Francia hubo una gran persecución contra los protestantes. En Inglaterra hubo un movimiento con la intención de purificar a la iglesia anglicana, los puritanos. Pero esto también desafortunadamente causó guerra civil y persecución en ambos países. Y mientras tanto, la Iglesia Católica tenía sus propias controversias, debates internos en cuanto a sus doctrinas. En respuesta a la reforma protestante, el Concilio de Trento había decidido la ortodoxia católica. Pero hubo algunos en la iglesia que no estaban contentos con estas decisiones por razones prácticos y teológicos, y también hubo respuestas y reacciones internas dentro de la iglesia católica. Preguntas para reflexionar mientras están leyendo. Número uno, ¿cómo evalúa la guerra de los 30 años? ¿Está de acuerdo con las preguntas que hace el autor González a fines de este capítulo donde discute la guerra de los 30 años? Él hace algunas preguntas. ¿Qué piensan de las preguntas? ¿Están de acuerdo? Número dos, ¿cómo evalúa los deseos de los puritanos en Inglaterra? ¿Hasta qué punto tuvieron razón y en qué cosas demandaban demasiado? Y número tres, ¿cómo entiende y evalúa las preocupaciones y el punto de vista de los janseístas? ¿Cómo evalúa su interpretación de Agustín? ¿Qué impacto tuvo esa controversia en el catolicismo aún hasta hoy día? Ahora, el foro número 4, hablando del janseísmo, el foro número 4 que le toca esta semana, le voy a leer un poco de eso. Dice, uno de los impulsores más importantes del janseísmo fue Luis de Molina, y su aportación más representativa es su aproximación a explicar la paradoja que las escrituras nos muestran respecto a la elección de Dios, que Dios elige a ciertas personas, y también vemos la responsabilidad humana, la respuesta humana al movimiento de Dios, llegando a lo que se llamó el conocimiento medio, lo que ahora se conoce como el molinismo. Básicamente, este punto de vista nos dice que Dios conoce en su presencia todas las opciones que el ser humano tiene delante de él o de ella, y las ramificaciones de sus decisiones, todas las decisiones que pudieran ser, que a lo mejor fueran bajo todas circunstancias, incluyendo su salvación o condenación. Es una doctrina, es un punto de vista, es una interpretación un poquito confusa a veces. Van a tener que leer un poquito, y ahí en el foro, la pregunta del foro, como se sugiere ahí, hagan un poquito más de investigación acerca del molinismo. Y ahí entren en una discusión, y yo creo que vamos a tener una semana de discusión muy interesante en esto de cómo podemos mantener la tensión, el balance bíblico de la soberanidad de Dios, la elección de Dios absoluta en un sentido, pero también la respuesta, el albedrío libre del ser humano. ¿Cómo existen? ¿Cómo pueden ser esas dos cosas? ¿Cómo pueden esas dos cosas estar en balance en nuestra teología, en nuestra doctrina, en nuestra práctica pastoral? ¿Ok?
Esa es la semana 7, la semana 8, la semana que sigue, marzo 12 al 18, es el descanso de primavera que toca aquí a todas las escuelas y el seminario también. Entonces no hay lecturas obligatorias, no hay video para esa semana. Descansen un poco, pero un poquitito nomás. Lean adelantado y también trabajen en su reseña crítica, porque esa reseña crítica, mirando aquí, viene en 1, 2, 3, 4 semanas a semana 11, donde ustedes van a entregar esa reseña y yo voy a tener el gran privilegio, la gran bendición de leer todas esas reseñas. Estoy mirando con anticipación realmente el privilegio de hacer eso. Y recuerden, les voy a recordar ahora también, los que están mirando el video, ojalá todos ustedes, que hay ejemplos, hay una plantilla de cómo se hace la reseña y también hay algunos ejemplos de algunos de ustedes, algunos 5, 6, 7, 8 de ustedes que hicieron un buen trabajo el semestre pasado, ejemplos de cómo escribir una buena reseña. Así que miren los ejemplos, porque si no lo hacen como deben hacerlo, lo van a tener que repetir, lo van a tener que hacer otra vez. Ok, muchas gracias, que tengan una buena semana la próxima semana y en 2 semanas disfruten de un poco de descanso, pero lean, no se atrasen, ok. Dejo orar por ustedes, hermanos. Señor, doy gracias por estos hermanos que estamos aquí a medias del semestre, donde hay mucho estudio y lectura y discusión y exámenes que hacer. Pido que estés con ellos, que los cuides, que los proteges, que le des también en 2 semanas, le des, Señor, esa semana de descanso para que puedan recuperar y también adelantarse en sus estudios. Pero protege a cada uno, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto.